¿Qué tal están? ¿Qué harías si mañana descubrieras que hagas lo que hagas en tu país no puedes conseguir un trabajo digno, alimentar adecuadamente a tu familia, ni imaginar un futuro para tus hijos? ¿Te quedarías o intentarías marcharte aún sabiendo que el viaje podría ser peligroso? Esta es, en el fondo, una de las grandes preguntas que debemos hacernos cuando hablamos de migración. Porque antes de hablar de fronteras, de vallas, de pateras, de controles policiales o de políticas migratorias, deberíamos hablar de una palabra fundamental: vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una de las claves para comprender por qué millones de personas abandonan el lugar donde han nacido para buscar una vida diferente. Y cuando hablamos de determinadas zonas de África, de Marruecos, de Argelia, de Mauritania, del Sahel y de otros países del África subsahariana, esta cuestión adquiere una importancia extraordinaria. Ahora bien, debemos evitar una simplificación. No todas las migraciones tienen la misma causa. Hay migraciones económicas, laborales, familiares, educativas y políticas. Hay personas que huyen de guerras y persecuciones, y hay otras que se desplazan por razones ambientales. Pero reconocer esta diversidad no significa negar que la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad económica constituyen factores fundamentales para comprender una parte muy importante de la migración contemporánea. ¿Qué significa realmente ser vulnerable? Ser vulnerable significa encontrarse en una situación en la que las posibilidades de desarrollar una vida digna están seriamente limitadas. Una persona puede ser vulnerable económicamente porque carece de ingresos suficientes, laboralmente porque no encuentra empleo o solamente puede acceder a trabajos precarios, socialmente porque carece de educación, sanidad o protección social, políticamente porque vive bajo persecución, violencia o inestabilidad, físicamente porque su vida está amenazada y también ambientalmente porque la sequía, la desertificación, las inundaciones o la pérdida de productividad agrícola destruyen sus medios tradicionales de subsistencia. Por tanto, vulnerabilidad no significa exclusivamente pobreza, aunque la pobreza constituya una de sus dimensiones más importantes. Y precisamente aquí encontramos una de las claves de la migración. Cuando una persona percibe que las condiciones económicas, sociales o políticas de su entorno no le permiten construir una vida mínimamente digna, comienza a considerar la posibilidad de marcharse. En este sentido, imaginemos a una persona que vive en una región rural del África subsahariana, tiene una familia, dispone de una pequeña explotación agrícola y trabaja todos los días, pero la tierra produce cada vez menos, el agua escasea y los ingresos apenas permiten sobrevivir. Sus hijos necesitan educación, pero las posibilidades de continuar sus estudios son limitadas. No existen suficientes empleos y aunque consiga trabajo puede ser un empleo extremadamente precario y mal remunerado. Entonces esa persona observa que en otros lugares existen mayores posibilidades de empleo, salarios más altos, sistemas sanitarios más desarrollados y oportunidades educativas para sus hijos. Y surge una pregunta aparentemente sencilla, pero profundamente humana. ¿Por qué permanecer? La migración puede convertirse entonces en una estrategia de supervivencia, pero también en una estrategia para mejorar las condiciones de vida. Una persona no compara solamente lo que tiene hoy con lo que podría tener mañana, compara también las posibilidades de futuro. Y cuando percibe que esas posibilidades son prácticamente inexistentes en su lugar de origen, emigrar puede empezar a parecer una decisión racional, aunque el viaje sea costoso, incierto y peligroso. Cuando hablamos de pobreza, solemos imaginar únicamente situaciones extremas: hambre, falta de vivienda o ausencia absoluta de recursos, pero la vulnerabilidad económica puede aparecer mucho antes. Una persona puede disponer de alimentos hoy y no saber cómo alimentará a su familia dentro de 6 meses. Puede tener una vivienda, pero carecer de empleo estable. Puede trabajar todos los días y, sin embargo, ganar tan poco que nunca pueda ahorrar. Puede tener acceso a una escuela, pero no disponer de recursos para que sus hijos continúen estudiando. La pobreza, por tanto, no consiste solamente en no tener nada, también consiste en carecer de oportunidades para dejar de ser pobre. Y esta dimensión resulta fundamental para comprender la decisión de emigrar. El problema no es únicamente el presente, sino
la imposibilidad de construir un futuro diferente. Por tanto, además debemos tener en cuenta otro elemento, la desigualdad. Una persona puede vivir en condiciones relativamente modestas y al mismo tiempo conocer perfectamente cómo viven otras sociedades gracias a Internet, las redes sociales, la televisión y las comunicaciones con familiares y amigos. Las diferencias entre países son hoy mucho más visibles que en el pasado. Una persona puede ver los salarios existentes en Europa, los hospitales, las universidades, las carreteras, las viviendas y las posibilidades laborales. Puede descubrir que un trabajo que en su país apenas permite sobrevivir tiene un valor económico muy diferente en otro. La globalización ha producido así una enorme paradoja. La información circula prácticamente por todo el planeta, pero las oportunidades no están distribuidas de la misma manera y las personas tampoco tienen la misma libertad para desplazarse. Esta comparación constante puede aumentar la percepción de privación y reforzar el deseo de emigrar. Ahora bien, cuando hablamos de Marruecos y Argelia, debemos evitar presentar estos países simplemente como territorios de extrema pobreza de los que sus habitantes huyen masivamente hacia Europa. La realidad es mucho más compleja. Marruecos y Argelia son sociedades con importantes diferencias económicas, sociales y territoriales. Existen grandes ciudades con sectores económicos desarrollados y también zonas con mayores dificultades. Existen personas con buenos niveles de vida y personas en situaciones de vulnerabilidad. Hay quienes emigran por motivos económicos, pero también quienes lo hacen por razones familiares, educativas, profesionales o personales. Y existe además otra realidad fundamental. Marruecos y el norte de África son también espacios de tránsito y destino para personas procedentes de otros países africanos. Por eso no debemos imaginar la migración africana como una simple línea que comienza en un país pobre y termina en Europa. Es un fenómeno mucho más complejo, formado por múltiples rutas, decisiones y movimientos. La situación puede ser todavía más difícil en determinadas zonas del África subsahariana y particularmente en algunas zonas del Sahel. Allí pueden combinarse pobreza, crecimiento demográfico, falta de empleo, debilidad institucional, escasez de servicios básicos, degradación ambiental, sequías, conflictos, violencia e inestabilidad política. Y cuando varios factores se acumulan, la vulnerabilidad aumenta de manera extraordinaria. Una persona puede comenzar siendo vulnerable económicamente, después puede llegar una sequía que reduzca la producción agrícola, posteriormente puede perder ingresos, puede aumentar la inseguridad, puede producirse un conflicto y finalmente desaparecer la posibilidad de continuar viviendo de la actividad que había permitido sobrevivir a la familia durante generaciones. En ese momento, la migración deja de tener una única causa, es consecuencia de una vulnerabilidad acumulativa, en la que distintos problemas se refuerzan mutuamente. Mauritania constituye un ejemplo interesante precisamente porque debemos contemplar la migración dentro de un contexto regional. Las condiciones ambientales, la disponibilidad de agua, las posibilidades de empleo y las características económicas influyen en la movilidad, pero además el país forma parte de un espacio mucho más amplio de circulación humana. Personas de distintos países pueden desplazarse dentro de África buscando trabajo, seguridad o mejores condiciones de vida. Algunas permanecen en países vecinos, otras continúan hacia el norte y solamente una parte intenta posteriormente llegar a Europa. Esto es muy importante porque existe una percepción simplificada según la cual millones de africanos estarían esperando únicamente la oportunidad de llegar a Europa. La realidad es diferente. Una enorme parte de la migración africana se produce dentro del propio continente africano. La migración hacia Europa constituye solamente una parte de un fenómeno de movilidad mucho más amplio. Pero la vulnerabilidad no es solamente económica, existe una vulnerabilidad todavía más extrema, la amenaza contra la propia vida. Cuando una persona vive en una zona afectada por una guerra o por una violencia generalizada, la pregunta deja de ser ¿dónde encontraré un salario mejor? Y pasa a ser ¿cómo puedo sobrevivir? En ese caso hablamos de desplazamiento forzoso. La guerra destruye viviendas, hospitales, escuelas, empresas, infraestructuras
y mercados, pero también destruye algo mucho más difícil de reconstruir, la confianza en el futuro. Una persona puede soportar una situación económica difícil si piensa que mañana las cosas pueden mejorar, pero cuando cree que mañana puede ser asesinada, perseguida o expulsada, esa expectativa desaparece. La migración se convierte entonces en una estrategia de supervivencia. Por eso es fundamental distinguir entre quien emigra principalmente buscando mejores oportunidades y quien se ve obligado a abandonar su hogar para proteger su vida. Existe también una relación cada vez más importante entre vulnerabilidad y cambio climático. No significa que una sequía provoque automáticamente una migración internacional. La relación es mucho más compleja. Una sequía puede reducir la producción agrícola, esa reducción puede disminuir los ingresos, la disminución de ingresos puede aumentar la pobreza puede incrementar la vulnerabilidad y finalmente esa vulnerabilidad puede contribuir a una decisión de desplazamiento. En determinadas zonas africanas la escasez de agua, la degradación de la tierra, la desertificación y los fenómenos meteorológicos extremos pueden deteriorar gravemente los medios tradicionales de subsistencia. Por eso, cuando hablamos de migración y cambio climático, no debemos pensar únicamente en personas que abandonan directamente su país por una catástrofe ambiental. Debemos pensar también en cadenas de causas. El clima puede agravar la pobreza y la pobreza puede aumentar la presión migratoria. Eso es indudable. Y entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué Europa? Para muchas personas procedentes de zonas vulnerables, Europa representa mayores oportunidades económicas, mejores infraestructuras, sistemas educativos y sanitarios desarrollados y posibilidades de empleo que pueden resultar muy superiores a las que disponen en su lugar de origen. Además, existe proximidad geográfica. El Mediterráneo separa a África de Europa, pero la distancia es relativamente pequeña en términos globales. Existen también relaciones históricas, comerciales, culturales, y lingüísticas y familiares, y sobre todo existen comunidades de inmigrantes ya instaladas en Europa. Esto es muy importante porque las redes migratorias facilitan nuevas migraciones. Una persona que ya está en Europa puede ayudar a un familiar o a un amigo proporcionándole información, alojamiento temporal, contactos o apoyo económico. De esta manera, la migración genera sus propias redes y puede mantenerse incluso cuando las condiciones originales que provocaron las primeras migraciones cambian. Ahora podemos formular una cuestión política y moral fundamental. ¿Podría Europa hacer más para reducir las causas que generan migración por necesidad? Europa no puede solucionar por sí sola todos los problemas económicos, políticos y sociales de África. Sería absurdo afirmarlo. Los propios estados africanos tienen responsabilidades fundamentales en la construcción de instituciones eficaces, educación, sanidad, seguridad, empleo y desarrollo económico. Pero tampoco sería razonable afirmar que Europa carece completamente de responsabilidad. Europa es una de las zonas económicamente más desarrolladas del planeta y, por tanto, existe una cuestión legítima. ¿Hasta qué punto deben las sociedades más ricas contribuir al desarrollo de las sociedades más pobres? La cooperación internacional puede contribuir a mejorar infraestructuras, educación, sanidad, agricultura, agua, tecnología, formación profesional y empleo, pero el desarrollo no consiste simplemente en enviar dinero. Si realmente queremos reducir las migraciones provocadas por la necesidad, necesitamos crear oportunidades reales en los países de origen. Crear oportunidades significa crear escuelas, hospitales, empresas, infraestructuras, sistemas de agua y electricidad, agricultura productiva, formación profesional, tecnología, empleo e instituciones eficaces. En definitiva, significa crear las condiciones necesarias para que una persona pueda elegir quedarse, porque aquí encontramos una distinción fundamental. No se trata de impedir que las personas emigren, sino de conseguir que no tengan que emigrar por desesperación. Una persona debería poder marcharse porque quiere conocer otro país, estudiar, trabajar temporalmente o vivir una experiencia diferente, pero resulta muy distinto abandonar el propio país porque no existe trabajo, porque no hay alimentos suficientes, porque los hijos no tienen futuro o porque la violencia amenaza la vida. La verdadera libertad migratoria requiere también libertad para quedarse. Aquí entramos en una cuestión ética todavía más profunda, la dignidad humana. Si aceptamos que todos los seres humanos poseen la misma dignidad, entonces el lugar donde una persona nace no debería determinar
cuánto vale su vida. Una persona nacida en Europa no tiene una dignidad humana superior a una persona nacida en África. Una persona nacida en España no posee más derecho moral a una existencia digna que una persona nacida en Mauritania, Senegal, Mali, Marruecos o Argelia. La dignidad humana es universal y el sistema internacional de derechos humanos reconoce principios relacionados con el derecho a unas condiciones de vida adecuadas al trabajo y a la protección de la dignidad humana. Pero esto tampoco significa que el debate pueda resolverse afirmando simplemente que todo el mundo tiene derecho a entrar en cualquier país. Los estados tienen fronteras, leyes, sistemas económicos y obligaciones hacia sus ciudadanos. Tienen que gestionar sus recursos y sus servicios públicos. Por eso, el debate migratorio exige encontrar un equilibrio entre derechos humanos, capacidad de acogida, seguridad, cooperación internacional y responsabilidad de los estados. El error consiste en convertir una cuestión extraordinariamente compleja en una explicación exclusivamente económica o exclusivamente policial. La migración es un fenómeno humano, económico, social, político y moral al mismo tiempo. Y aquí debemos introducir otra paradoja importante. No todas las personas pobres pueden emigrar. De hecho, las personas que viven en situaciones de pobreza extrema pueden carecer precisamente de los recursos necesarios para realizar una migración internacional. Viajar cuesta dinero, obtener documentos cuesta dinero, transportarse cuesta dinero. En ocasiones es necesario pagar intermediarios, alojamiento, desplazamientos y otros gastos. Por eso las personas más pobres pueden verse obligadas a desplazarse dentro de su propio país o hacia países vecinos, mientras que quienes disponen de determinados recursos pueden tener mayor capacidad para emprender un desplazamiento internacional. Esto demuestra que no existe una relación mecánica entre pobreza y migración. La pobreza puede impulsar la migración, pero también puede impedirla. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.900 vídeos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.